Fanáticos del hockey sobre hielo, les habla Delirios Pain, rey del dolor. Y hoy les traigo un episodio intitulado La derecha y la izquierda. Segunda parte. Vamos a ver en este video, yo quiero que se me escuche bien, por eso he comprado este micrófono de 150 soles, pero quiero que se me escuche claramente, ¿ya? ¿Dónde se origina? A ver, ¿dónde se originan la izquierda y la derecha? Vamos a ver ahora, en esta ocasión, el origen. Vamos a ir por el origen. ¿Ok? Miren, la izquierda y la derecha. Dos posiciones políticas que existen en todos los países. Algunos tienen otros nombres, ¿no? Algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que vendría a ser, porque no es, pero lo que vendría a ser la izquierda y la derecha son los demócratas y los republicanos. En otros países, al extremo, vamos, por ejemplo, los países musulmanes, están los que son férreos a la religión musulmana y los que dicen religión pero con ciertas libertades. Siempre hay en todos los países posiciones así. Pero vamos a ver en dónde es que se origina esto. Esto, no, obviamente sobre la izquierda y la derecha, se origina en la Revolución Francesa. Por eso es que la Revolución Francesa es para Occidente, no tanto ya para Oriente, Oriente Medio, sino fuertemente en Occidente. Es el icono más importante en cuanto a el antes y el después. Es la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, se dio una serie de situaciones para que el país francés llegue a una situación extrema en la que tuvieron que hacer una revolución. Como decía el Che Guevara, para que haya una revolución se tienen que dar las condiciones, ¿no? Las condiciones. Y las condiciones para una revolución las crea un status quo. No salen de la nada. No sale, como me dijo ese profesor Herrera, que es un imbécil, porque hay cierta gente que son envidiosos y que quieren hacer una revolución. No puede. ¿Qué es eso? No. Las revoluciones vienen al mundo porque los status quo crean esas condiciones, ¿no? Entonces, para que hubiera una revolución francesa, tuvo que haber las condiciones para que esa revolución se llevara a cabo. ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, había mucha desigualdad entre la nobleza y el pueblo. En Francia habían 3 clases. Mira, habían 3 clases sociales, digamos así. No son clases sociales, en verdad, son clases nada más. 3 categorías, digamos. Después
Ya lo van a entender mejor después, cuando se crea la asamblea. Pero lo que había era el clero, que eran los curas, los sacerdotes, todo lo que es la iglesia, ¿no? El clero. Luego estaba la nobleza. Mira, el rey estaba más abajo que el papa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el clero el que le da la legitimidad a la nobleza, pues, ¿no? El clero nombra rey al rey y el rey reina en el país, pero es el clero está arriba, encima de la nobleza. Y por tercera estaba el pueblo, la gente, la población. Pero ¿qué pasaba? Que entre el clero y la nobleza eran el 3% de la población francesa y el 97% de la población francesa eran el pueblo. Y toda la riqueza, la mayor parte de la riqueza del país francés estaba controlada por el clero y por la nobleza. Y el pueblo se moría de hambre, literalmente. ¿Cuál era el primer alimento de la población francesa? Era el pan. O sea, esos huevones comían pan nomás. Pan, desayuno, pan, almuerzo con pan, o alguna cosita, pero pan, huevos fritos, pero con pan, ¿no? Se iban al lonche, el pan con mantequilla, pero pan. En la cena también pan, todo pan, borracho ya, vino, pero con pan, todo era pan, ¿ya? Y obviamente empezó a escasear la harina para hacer pan. Al clero y a la nobleza no le importó porque ellos comían carne, pollito, y si iban a comer algo con harina, comían pasteles. Entonces pan ni lo tocaban, ¿no? Entonces no les interesaba que no había harina en Francia. Pero empezó a escasear la harina porque había crisis total de economía. No había producción en Francia. Entonces la gente empezó a escasear el pan. El pan empezó a subir de precio. Todo esto es un montón de años, pero estoy resumiendo pues en unos minutos porque no vamos a estar aquí todo el tiempo, ¿no? Ahí pasaron un montón de cosas, ¿no? Mientras, o sea, se formaba este caldo de cultivo para que se realice la revolución, sucede, el rey era Luis XV, pero era muy viejo, era el abuelo de Luis XVI, que era el príncipe. Y el príncipe, dicen, bueno, el rey está muy viejo, entonces, obviamente que en cualquier momento se va a morir, porque está enfermo, entonces el príncipe hay que casarlo de una vez, ¿no? Entonces dicen, ¿qué hacemos? Bueno, llaman a Austria y le dicen, ¿te puede haber una princesa? Sí, aquí tenemos, ya hay que hacer. Hicieron la alianza, ¿no? La alianza de Francia y Austria. Entonces viene la famosa, ¿no? María Antonieta, ¿no? Viene María Antonieta y la reciben en Francia, todo, ¿no? Le hacen cruzar. Era peligroso en esa época también porque la gente estaba por ahí. Entonces la traen ahí y la ponen al príncipe. El príncipe era Luis XVI con la princesa María Antonieta. Marie Antoine, ¿no? El príncipe Luis XVI. Bien, entonces se casan, ¿no? Los casan, bueno, ya ustedes saben todo. Ahí la ceremonia, se casa el príncipe, ya pasa un montón. Y se supone que se concibe el matrimonio, pero una cosa es, o sea, en esa época, ¿no? Una cosa era casarse y otra cosa era que se consume el matrimonio. Son dos cosas distintas. Acá no es así, ¿no? O mucha gente dirá, ¿cómo es eso? Miren, se casa el príncipe con la princesa, ¿no? Ya.
pero el matrimonio tenía que consumarse. ¿Y qué cosa es que el matrimonio se consume? Que haya sexo entre el príncipe y la princesa. Y no solamente que haya sexo, sino que en ese sexo se conciba o se suponga que ya está embarazada la chica, ¿no? Eso es consumarse el matrimonio. Entonces cuando preguntan, ¿se consumó el matrimonio? Todavía. Entonces, miren cómo es la cosa. Un matrimonio tenía que consumarse. O sea, no era que te casas, firmas el papel y ya está, no. Si el príncipe no consumaba el matrimonio con la princesa, ese matrimonio podría haber sido anulado. Y era legítimo anularlo. ¿Por qué? Porque la ley estaba hecha para cuidar, pues, ¿no? El concebimiento de un heredero. O sea, si, por decir, hay coito, hay germinación y al cabo de 9 meses la princesa no concibe el hijo, entonces quiere decir que la princesa es infértil y el matrimonio se anula. Y el príncipe puede casarse con otra princesa que le dé un heredero. Pero ¿qué pasaba? Que el príncipe no tenía coito. O sea, no era ya la culpa de la princesa, sino del príncipe. Pero muchos decían que no, es culpa de es culpa de María Antonieta, porque ella no sabe cómo hacer que el príncipe se excite, ¿no? y que la tome ya de una vez y que consume el matrimonio. Bueno, entre todo ese lío de que no hay coito, si hay coito, que la princesa tiene la culpa, que el príncipe, que ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo eso pasó años. ¿Ya? El príncipe se casa a los 17 y María Antonieta tenía 15, creo. No, María Antonieta tenía 14, el príncipe tenía 16. Pero pasan como 5 años y nada, no venía el heredero. Entonces se preocupa la gente y dice, bueno, hay que anular el matrimonio. No, pero el mismo príncipe dice que él no tiene sexo. Entonces, ¿cómo vas a anular? Así pongas a cualquier princesa, no, igual, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, al menos darle la oportunidad y que sí, pero tiene la culpa la princesa, pues, porque no sabe cómo excitarlo al pata. Puta, entonces en todo ese lío pasaron años, pues, ¿no? Hasta que los médicos dicen, confiesan, ¿no? Miren, acá lo que está pasando es este asunto. Lo que pasa es que el príncipe tiene un problema de nacimiento. ¿Cómo es eso? Sí, tiene un problema. El nombre técnico médico no me acuerdo, no lo he apuntado, no lo apunté. Pero bueno, es un problema médico, como dicen los americanos, no tiene traducción en español. Ellos dicen esa medical condition, ¿ok? No quiere decir que está enfermo, sino es una medical condition o condición médica. Pero condición médica en español no significa nada, ¿no? Pero en inglés sí, medical condition, un americano te entiende en qué situación está. Esa medical condition. No, es una medical condition. ¿Qué pasa? Que el, el- el pata no puede erectar. ¿Y por qué no puede erectar? Es impotente. No, no es impotente. Es, no, es la diferencia entre enfermedad y medical condition, ¿no? Entonces, tenía una malformación de nacimiento en el pene que le impedía retraer el prepucio, ¿ya? Entonces, bueno, ahora tú dices eso y vas y te operan y ya está. En ese tiempo también era una operación. ¿Cómo se llama esa operación? Se llama la famosa circuncisión, ¿no? Pero la circuncisión es bien conocida y se hace todo,
Saben, los judíos nacen, al nacer le hacen la circuncisión a todos los judíos, ¿no? Pero como bebés recién nacidos. Pero otra cosa es que agarres a un pata de 18 años y le quieras hacer la circuncisión, pues ¿qué sí? No, está loco, ¿no? Entonces el pata se va a traumar. Y eso era lo que le pasaba al príncipe, al Luis XVI. Entonces decía, no, ¿cómo voy a operar? Y que me van a cortar de repente algo. No, pero no. Entonces, en lo que trabajan en convencerlo, demora como 5 años. Hasta que dice, ya, bueno, voy a operar. Entonces vienen los médicos, imagínate, médicos en esa época, ¿no? Años 1780 y tantos, creo. ¿No? 1770 y tantos. Entonces, dice, ya lo operan. Era una operación fácil, en verdad. O sea, pero con médicos profesionales, pues, ¿no? De esa época, pero profesional. Y hacen la circuncisión normal. Y ya. Y eso, en todo eso se demoraron 5 años. Y entonces el príncipe por fin logra concebir y por fin logra germinar a la princesa y nace el primer, su hija. Era una primogénita. De ahí hicieron, de ahí, no, tuvieron sexo y concebieron ya al príncipe, al hombre, pero la mayor era la princesa. En este lapso, o sea, cuando el príncipe tenía más o menos 23 años, muere el rey, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que el rey estaba muy viejo, que era el abuelo del Luis XV, era el abuelo? Entonces muere y nombran rey ya, porque no había pues otro, a Luis XVI. Pero ¿qué pasaba con Luis XVI? Luis XVI había sido criado para ser un rey y todo, pero era un tipo retraído, que no quería saber nada con la corona, que era chupado, no era un príncipe de guerra, o sea, era, como yo digo, por eso les digo, no es que eres príncipe y te crían para ser un general y no, pues no. Si no naces para ser, no eres, ¿no? Entonces él había nacido como príncipe, había sido criado para ser rey, pero no daba para ser un rey, no daba pues, ¿no? Porque su personalidad no era para hacer eso. Entonces él se ve con que llega a ser el rey de Francia a los 23 años y María Antonieta llega a ser reina de Francia, ¿no? Y ya está. Pero en todo ese lapso de tiempo, la crisis de comida, de hambre en todo el pueblo se incrementó totalmente. Pero María Antonieta y el príncipe no se enteraron de nada de eso porque eran adolescentes, pues entonces ellos iban a jugar cartas, iban de fiesta en fiesta, disfrutaban de los más grandes banquetes, comían pollito frito, comían hamburguesa, comían de todo, ¿no? Y no, sí, ni se enteraban de lo que pasaba. Y decían, no, bueno, ¿qué pasa con las revoluciones? No, bueno, lo que pasa es que están ahí, la gente, bueno, decía él, pero ¿qué vamos a hacer? Y María Antonieta, ni siquiera, o sea, a ella le importaba solo ir a hacerse los peinados, ¿no? Ir a estas cenas, grandes banquetes, fiestas por aquí, fiestas por allá, porque se aburrían, pues, ¿no? En el palacio, porque no podían ni salir. ¿Cómo van a salir si hay una hambruna total en toda la ciudad? Entonces ellos se quedaban en el palacio y para no aburrirse, decían, bueno, vamos a hacer una fiesta hoy. ¿Por qué? Porque yo estoy aburrido. O decían, vamos a hacer un banquete hoy, invita a todos mis primos, toda mi familia, todos mis amigos. ¿Qué vamos a celebrar? Nada, bueno, hacemos un banquete porque estoy aburrido. Y así, y seguían y hacían, ¿no? Y así se pasaron los años. Entonces, ¿qué pasaba o sea, el pueblo francés estaba pues en hambruna, se moría de hambre la gente. Y ellos, o sea, cuando Luis se convierte en rey, ellos no vivían en la capital, París. Ellos se habían mudado al Palacio de Versalles, famosísimo Palacio de Versalles, ¿no? Que todo el mundo debe conocer el nombre del Palacio de Versalles. Pero el Palacio de Versalles no está en París.
El Palacio de Versalles está como a 25 kilómetros alejado del poblado. En ese tiempo, el poblado principal de París está como 25 kilómetros aislado de la ciudad. Y ahí él manda a construir pues un palacio así gigante, ¿no? Con todo, un palacio totalmente, no, parece una ciudad, ¿no? Pero es un palacio para él, ¿no? Y ahí se queda. Entonces, debido a la crisis, ¿no? Sus consejeros le dicen, oh, pero señor, pero este palacio, no, yo me quedo aquí en el palacio, pero la ciudad, bueno. Entonces un día va a venir el Papa a visitar París. Y obviamente lo tenía que recibir el rey, ¿no? Entonces Luis dice, bueno, tendremos que, porque va a venir el Papa. Como les había dicho, el clero era más poderoso que la nobleza, ¿no? Entonces va a venir el Papa y quiere recibirlo, tengo que recibirlo. No voy a traerlo a Versalles porque, ¿cuál es no? ¿Qué hacemos acá? Él va a ir a París a ver a la gente, entonces la gente, ánimo, ¿no? Para darle ánimos también a la gente. Entonces él dice, bueno, vamos, pues, ¿no? Agarra a María Antonieta y se van, ¿no? En su carruaje. Y la Universidad de París había preparado ya un recibimiento para el rey, ¿no? Entonces nombran al alumno más aplicado de la universidad o bueno, al más destacado para que le haga un discurso de recibimiento al rey a París, ¿no? Entonces, este alumno destacado hace y dice, bueno, voy a hacer el recibimiento y lo voy a escribir en latín, para que vea que aquí el pueblo, ¿no?, es educado. Le escribe en latín en su discurso y espera al rey. Entonces viene el rey, ¿no? Y viene el rey y dice, está en su carro así, ¿no?, en su carro con sus caballos, todo. Y llega y dice, estamos en París, sí, vamos a hacer una parada aquí porque hay un pequeño discurso de un representante de la universidad. Él es un estudiante de Derecho, tiene 17 años tenía ahí. ¿Quién era? Maximiliano de Robespierre. Robespierre, con 17 años, le hace un discurso en latín y en nombre de la Universidad de París va a hacer... Entonces, el rey obviamente no sabía ni quién carajo era Robespierre. Entonces va y dice, ¿quién es este? No, es un muchacho de la universidad que le va a leer un discurso. Entonces ahí dice, bueno, voy a escucharlo, pero se va a bajar del... No me voy a bajar del carro, lo voy a escuchar de aquí, voy a abrir la ventana, a ver, habla todo lo que tengas que hablar y chao. Entonces Robespierre, de ahí viene el rey, ¿no?, desde su carro le dice, ya, habla, ¿qué quiere decir? Bueno, y Robespierre habla su discurso, y toda la gente, ¿no? Y bueno, dice, está bien, y chao. No me voy a bajar por este pibe que es un chibolo y que quiere hablar. No, el rey ni caso le hace, o sea, no se baja ni del carro. María Antonieta ni la ventana del carro le abre y se van. Entonces Robespierre queda ahí y dice, no, ya, está bien, dice. Esa fue, irónicamente, el primer encuentro entre Robespierre y Luis XVI. Pasan los años y la desigualdad se incrementa y se incrementa y se incrementa, ¿no? Y se forma ya ese caldo de cultivo ya que va formando la revolución, con un suceso bien importante que sucede. Miren cómo es la economía. Antes voy a ver si hay los superchats para poder seguir. No mandan ni un superchat. Comían su pollito con su gaseosa. Salud, mi rey del dolor. Oye, ¿qué piensa el cojudo de Cerrón? Pain, ¿dónde estás grabando? El príncipe se levantaba al profe. Estos son unos delincuentes, bueno, ya está, ¿no? Pero como ya sabe, usted puede hacer su yapeo a este número
al 916-508-928 su yape o su plin. Ok, puede hacer su yapeo ahorita, inmediatamente. Tiene que hacer aquí su yapeo. Porque si no, yo me voy, me levanto aquí, me voy y ya no sigo hablando más. Bueno, pasan los años. A ver, creo que hay un... O sea, no van a hacer los superchats, no van a hacer ni mierda, ¿no? Ya, ya. El yape, si pueden enviar, ¿eh? Entonces, viene un evento bien importante, ¿ya? Jesús Alberto dice, no somos delincuentes, y sí. Saludos, Pen, saludos, Denir, bueno, saludos a todos. Hagan, estamos misios, te debemos, dice uno, Eder Alba. Ya, bueno. Hagan su yapeo aquí a este número, ¿eh? El pan llega a un precio tan exorbitante que es el salario de un mes. A ese precio llega el pan. Ese fue un evento catastrófico porque la gente ahí empezó, ahí la gente, manden sus superchats, ¿eh? Ahí la gente empezó a decir, no, no, no. Empezó a saquear las panaderías. Las, las panaderías empezaron a ser saqueadas, o sea, la gente salía a la calle y robaba comida. Era un desastre total, ¿no? Y escaseó el pan. Ya nadie quería hacer pan, porque es que voy a hacer pan si me van a robar mi panadería. Entonces, la mierda, no hago nada. ¿No? Entonces empezó a escasear la comida. De ahí hubo otro evento que era que, ¿no?, los agitadores de esa época dicen, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la Bastilla. Primero, no toman la Bastilla. Primero se roban los mosquetes que había en donde estaban los guardias de la corte, ¿no? Entonces van y se roban los mosquetes. Una vez que se roban los mosquetes, porque, o sea, cuando robaban el pan, hubo una ocasión en que por robar comida, ¿no?, la gente salía a la calle a robar comida, así, en banda. En una de esas se meten a donde guardaban los mosquetes, la policía, ¿no? Entonces dicen, güey, acá hay los mosquetes. Bueno, entonces me agarro los mosquetes. Y se le llevaron todos los mosquetes. Y se llevaron como, no me acuerdo, creo que eran como 28.000 mosquetes, algo así. 8.000 mosquetes, creo. No sé cuántos mosquetes, pero era un montón. Y cuando tuvieron los mosquetes, dijeron, pero ¿cómo vamos a disparar si no tenemos pólvora? Bueno, vamos a robar pólvora. Entonces dicen, ¿y dónde está la pólvora? Y el más grande depósito de pólvora que guardaba la corte era en la Bastilla, porque la Bastilla era un edificio, era una cárcel, y ahí metían presos a todos los que estaban contra el rey, ¿no? O sea, tú decías, el rey es un hijo de puta, a la Bastilla te metían. Y la Bastilla era una cárcel de tortura, ¿no? Y ahí aprovechaban también y guardaban la pólvora. Entonces yo, bueno, ¿dónde está la pólvora? Bueno, está en la Bastilla. Entonces vamos a asaltar la Bastilla. Entonces van y se meten a la Bastilla, bla. Al principio pues era cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero una vez que estuvieron adentro, porque ellos... Ahí hay un superchat. ¿Qué es esto? Un superchat. A ver. Superchat. Hay un superchat de un sol. De Carlos Fernández, un sol. Bien, Carlos Fernández, bien. 26 centavos de dólar, bueno. Algo es algo, ¿no? Y el superchat de Carlos Fernández. Bien, Carlito Fernández. Bien, gracias por tu sol. 26 centavos de dólar que me van a sumar ahí. Bien, bueno. Carlos Fernández, bien. Vamos, Charlie. O si no, también puede enviar su yape al 916-508-928. Así como
Charlie Fernández. Bueno, entonces se meten a la Bastilla y se roban la pólvora. Y de pasarela liberan a los presos que estaban presos que eran contrarios al rey, ¿no? Vamos a ver si hay otro superchat, aparte del de Carlito Fernández, es superchat, no, pero los chats en vivo. Carlos Fernández dice, pa' tu pirañita de Coca-Cola, bien, bien, bien. No, Carlito Fernández, ando misión delirio, porque no quiero trabajar y no quiero transferirle mi valor para que otros se enriquezcan, dice Joyce Nerds. Claro, ¿ves? Eso significa que ha visto mis videos. Y si has visto mis videos, entonces hay otro superchat. Ahora tengo $1.49. ¿Quién ha enviado? A ver. Sergio Martínez. Sergio Martínez envió $1.23. ¿Qué será? $1.23 de Sergio Martínez. Vamos a ver si hace un comentario. Ahí está, Sergio Martínez. Te hubiera dado en soles, pero no sé cómo cambiar la moneda de lirio. Ah, bien, ya está. Bueno, en dólares, está bien, en dólares. Manden dólares. Este ya está con valor transferido ya. Claro. Manden en dólares, que ya está con valor transferido. Sergio Martínez, $1.23. Bien, bien. Bien, Sergino. El loco Martínez. Bien. Ya tengo en los superchats. $1.49 de dólar. ¿No? De dólar. Bien. Carlito Fernández y Sergio Martínez. Ahí están sus comentarios, ¿no? Dice Sergio Martínez, te hubiera dado en soles, pero no sé cómo cambiar la moneda. Ya. No, en dólares, deben en dólares, ya con el valor transferido ya. Bien, entonces entran a la Bastilla, de pasarela sacan a los presos y hay otro hay otro superchat. Ahora tengo $2.82. Vamos a ver de quién es este superchat. Ahí está, Jesús Alberto dice, me envió 5 soles. Ah, por eso tengo $2.82. 5 soles, grandes delirios. ¿Qué opinas de la vida en otros universos? ¿Crees que estamos solos en el universo? ¿Qué opinas, mi estimado JC Montoya? Este envió en soles, 5 soles. Grandes delirios, ¿qué opinas de la vida en otros universos? ¿Crees que estamos solos en el universo? Bueno, esa es una explicación larga también. Si estamos solos en el universo, no estamos solos. Puede ser que hubo otras civilizaciones en el universo, pero no exactamente en esta época del universo, ¿no? Que no coincidió con nosotros porque es demasiado extenso el tiempo. Y nosotros podemos existir ahora y extinguirnos en un tiempo y después pasar un tiempo y después haya otra civilización en otra parte del universo y ellos también se estarán preguntando si estarán solos en el universo de repente. O sea, para que coincida, ¿no?, esos lapsos de tiempo en el universo es muy difícil, es muy, muy difícil. Entonces puede que estemos en este momento solos y puede que después o antes haya habido antes otros que estuvieron solos en el universo y después va a haber otros que estuvieron solos en el universo. No, $8.11. Este sí, 20 soles, Marco Rosado. Los otros superchats, ya uno va a vivir de los superchats, creo. Mi rey del dolor, dice Marco Rosado. Mi colaboración para que la próxima transmisión compres tus papitas Lay's y tu Coca-Cola. Bien, bien. Con esos 20 soles voy a comprar como 15 papitas Lay's. Papitas Lay's. A la próxima voy a traer mi mate. Voy a tomar mi matecito argentino y ya les voy a indicar también cómo pueden comprar su mate y tomar su mate también. Entonces ya tengo $8.11 por los 20 soles que me donó Marco Rosado. Bien, Marquito. Bien. Ya me estoy olvidando de qué estoy hablando. Ya. Qué locura. Bien, pero también puede mandar su yape al 916-508-928.
puede enviar sus yapeos aquí, o puede enviar sus superchats. Ahí está, los superchats, mi rey del dolor, mi colaboración, para que compres tus papitas Lay's y tu Coca-Cola. Jesús Alberto, 5 soles, Marco Rosado, 20 soles. Bien. Entonces vamos a seguir, porque si no vamos a estar aquí hasta que amanece. Entonces entran a la Bastilla y estos pendejos agarran y incluso los ladrillos manden sus superchats. Incluso los ladrillos de la Bastilla lo empiezan a vender, se los llevan, era como un souvenir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tomaron la Bastilla, ya, las cosas de la Bastilla las vendían como souvenir a la gente. Entonces llega un momento en el que la gente puede ser un gran triunfo, ¿no? Porque era un gran triunfo, en verdad. O sea, el pueblo había peleado contra el rey y lo había vencido. Sí, ese triunfo era devastador. La toma de la Bastilla, por eso es que cuando te enseñan en el colegio, a los chicos, les enseñan sobre la Revolución Francesa, ¿no? De una manera recontra aburrida, que nadie entiende por eso, porque están todos aburridos. Y dicen, no, la toma de la Bastilla fue un antes y un después en la Revolución. Porque ahí incluso, por eso es que el pueblo quedó armado con los mosquetes y la pólvora. Entonces ya el pueblo tenía poder. Y ahí es donde aprovechan y nace Robespierre, viene Danton, viene Marat, ¿no? Ahí salen todos ellos. Entonces se crea lo que es la famosa Asamblea Nacional o la Asamblea Constituyente, que después se llamó la Asamblea Constituyente. Antes no había Asamblea Constituyente, o sea, se hacía la ley que el rey decía. Bien, pero ahí fue cuando ya dijeron, bueno, vamos a hacer una Asamblea Constituyente y era como el Congreso, pues, ¿no? Era como el Congreso. Entonces tenían su curul, bueno, no era curul, pues no, o sea, era un espacio donde venían y se sentaban todos y empezaban a hablar, oye, ¿cómo vamos a organizarnos? Y es por eso que yo digo que no se hace, pues, no, una revolución y se dice, aquí tengo la teoría, vamos a seguir estos pasos y vamos a llegar. No, pues así no se hace nada. Y así tampoco se hizo la Revolución Francesa. Se fue haciendo en el camino, se fue haciendo, ¿no? Entonces llega, y aquí vienen los de izquierda y derecha, llegan a la asamblea, era como el Congreso, pero ahí decía la gran asamblea. Y en la asamblea habían tres, que digamos, era tricameral, o sea, eran tres cámaras. Así como dicen, no, queremos Congreso bicameral. No, ellos tenían tricameral, o sea, habían el clero, es decir, la iglesia. Habían los nobles, los representantes de los nobles, y habían los representantes del pueblo. En los representantes del pueblo estaban, pues, Robespierre, estaba, ¿no? Danton, y en los otros representantes, pero ¿qué pasaba? Que el clero y la nobleza sumaban como 770 y tantos, algo así, eran un montón. Y los del pueblo eran como 500 algo así. ¿Qué quiero decir? Que cuando había votación, o sea, decían, bueno, vamos a votar, siempre se unían el clero y la nobleza y ganaban todos los votos, pues. Y no, siempre había, sino que después de que el pueblo toma la Bastilla, ¿no? Siempre había asamblea, pero después de que el pueblo toma la Bastilla, la Cámara del Pueblo empieza a tomar más poder. Y es ahí donde sale Robespierre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que pasando el tiempo había más hambruna y con la toma de la Bastilla
la Cámara del Pueblo, donde estaba Robespierre, donde estaba Danton, empieza a tomar mucho más poder y empieza a ganar espacio ahí, ¿ok? Hasta que se apoderan de todo, ¿no? Ya vamos, o sea, al final Robespierre llega a tener el poder de toda la asamblea, pero en ese transcurso llegan a tener dos posiciones, o sea, tanto poder tuvo la parte del pueblo que ya no fue tricameral, sino que empiezan a tener solo dos posiciones, ¿no? Se juntan el, el clero y la nobleza y forman lo que se conoció como los girondinos. ¿Por qué girondinos? Porque se les dio ese nombre porque se reunían en Gironda, que era un pueblo ahí, en Gironda, ¿no? Ya saben que pueden enviar aquí sus yapeos o pueden enviar sus superchats. Vamos a ver más superchats. No han enviado superchats, más superchats. Yo quiero más superchats. A ver. Te quedaste en el pan, estaba en el suelo de un mes, suelo de un mes. Bueno, que dice Pingüinos sin fronteras. Todos nos hablan de la Revolución Francesa de 1789, pero que más impacto político social tuvo fue la de 1792, llamada también la Segunda Revolución. Bueno, de ahí hubo fue la post-revolución, que es otro tema, con Napoleón. Bueno, pues eso ya vamos a ver después, pues, ¿no? Dice Vimendi, tú también puedes contratar tu video, sí, todos pueden contratar su video. Para contratar su video es a este número de WhatsApp. A este número de WhatsApp usted escribe, obviamente después de esta transmisión, y contrata su video para el tema que usted quiera, ¿no? Y se va a hacer. También voy a grabar mis canciones, ya vienen mis canciones. Voy a grabar mis canciones, ya estoy haciendo mi estudio. Estoy buscando quién para hacer un estudio de música para poder grabar. Un negocio que estoy pensando. ¿Ok? Sigan haciendo sus superchats, sus super stickers, superchats, no sé cómo se llama. Bueno, ¿qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? Allá se forman los girondinos y los girondinos con G, de que se reunían en Gironda. Y por otro lado se forman los jacobinos, que era donde estaba Robespierre, que eran los representantes. Si los otros representaban a los del clero y a la nobleza, los girondinos representaban a los capitalistas. Mira, recuerda bien esto que estoy hablando, los capitalistas, los grandes negociantes, los hacendados, los que tenían propiedades, los que tenían ganado, esos eran el pueblo, ¿no? Los que tenían su panadería y habían robado el pan, esos representaban los empresarios que tenían plata, pero, o sea, una cosa es tener plata y otra cosa es ser del clero o ser de la nobleza. Tú podías ser millonario, pero si no eras de la nobleza, no llegabas a la nobleza, era diferente, ¿no? La nobleza era otra cosa, ¿no? O sea, no te van a dejar, soy millonario, no, acá somos todos la nobleza. La nobleza es familiares, tenemos que tener sangre azul. Tú no tienes sangre azul, tú puedes tener toda la plata del mundo, pero no, acá no entran. Y entonces por eso es que los girondinos representaban a los capitalistas, a los hacendados, a los que tenían sus tierras, dueños de grandes tierras, a todos esos. Y los otros representaban solo al pueblo, al clero, a la iglesia y a la nobleza. Ellos tenían más gente, pero no tenían, estaban perdiendo poder,
¿no? Entonces, ¿por qué se les decía los jacobinos? Porque se reunían en un monte, había un monte, y en ese monte había era como un convento, ¿no? Era un convento del convento de Jacobo, de los curas de Jacobo se llamaba el convento. Se reunían en ese convento, entonces por eso se les dice los jacobinos, ¿no? Ellos todos eran creyentes, ¿ah? Todos eran creyentes, católicos, pero eran de un bando y de otro. Entonces, cuando llegan a la asamblea, ¿no? Que la asamblea era como el congreso, pues, ¿no? Entonces, para la derecha había asientos, bueno, había asientos en la derecha, había asientos en la izquierda y había un podio ahí en el centro. O sea, acá está el podio, acá estaba el espacio y aquí estaban los asientos. Era como una media luna, como un estadio en media luna así, y ahí estaba, ¿no? Era así, pues, ¿no? Como el Congreso, pues, como el Congreso, ¿no? Están a la izquierda. Entonces, la gente de Robespierre se sentaba a la izquierda. Y cuando Robespierre hablaba, la gente de Robespierre estaba a la izquierda de Robespierre. Y la gente del clero y de la nobleza estaba a la derecha de Robespierre. Entonces, por eso es que se le dice a un lado la izquierda y a otro lado la derecha. La izquierda, esta es mi izquierda, no sé si en la cámara saldrá esta mano izquierda. O sea, que como está volteada la cámara, sale diferente, ¿no? Parece que esta es mi derecha, no, que esta es mi izquierda. Sale a la izquierda, estaban los jacobinos y a la derecha los girondinos. A la derecha, los representantes que defendían el clero, o sea, la iglesia, y la nobleza, o sea, el rey. Y a la izquierda de Robespierre estaban los jacobinos, los que defendían a los capitalistas, a los gamonales, a los terratenientes, a los empresarios, a los aristócratas de esa época, a los millonarios, ¿no? O sea, tú dirás, pero ¿y quién defiende al campesino, o sea, al trabajador, al ambulante, al campesino? No, no había. En teoría tenía que ser los empresarios, ¿no? Pero no había, o sea, no había, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Pero había representantes que venían del pueblo, es decir, Robespierre, porque Robespierre era un tipo que había venido de un pueblo chiquito, su papá había sido, creo que había sido abogado, no me acuerdo, pero tenía una profesión, pero no había sido, pues, millonario su papá, y su mamá era, creo que era músico, no me acuerdo, pero no eran millonarios. Robespierre viene de un pueblo chiquito a París a estudiar Derecho. Entonces, la gente lo veía como un representante del pueblo, porque había salido de un pueblo chiquito, ¿no? Lo mismo Danton. Danton era un tipo de la calle que llegó a donde estaba, pero porque sus habilidades en oratoria, su inteligencia, ¿no? Y porque, o sea, era un buen dirigente. Entonces, esa era la gente del pueblo. Danton era más del pueblo que Robespierre, porque Danton lucía como alguien del pueblo y hablaba como alguien del pueblo, o sea, hablaba con jergas, hablaba así, como decir ahorita, no, así, ¿no? Pero Robespierre no hablaba como alguien del pueblo. Robespierre había sido educado en la universidad, ¿sí? Él hablaba como un aristócrata, ¿no? Esa era la diferencia entre Danton y Robespierre. Pero los dos pues tenían la misma habilidad, ¿no? Eran muy inteligentes para llegar en esas situaciones, ¿no? De caos a donde llegaron. Entonces, ni hablar de Marat, ¿no? Marat era pues un escritor sagaz, ¿no? Te escribía algo y pues, te convencía, ¿no? Bueno, el tema es que pasa el tiempo y
en la asamblea los jacobinos cada vez empiezan a tener más poder. Entonces, llegan a tener tanto poder que llegan a hacer una votación y se decide que el rey no puede seguir viviendo en Versalles. ¿Y por qué Robespierre hace que el rey, Robespierre hace que el rey venga a París y deje Versalles? ¿Por qué? Porque Robespierre quería que el rey estuviera en París, donde estaba el caos y la crisis. En Versalles era como pues, ponerse en una burbuja y aquí no pasa nada. Y en Versalles tenía pues fiestas, tenía banquetes, tenía juegos. El, el- el rey y María Antonieta se la pasaban jugando cartas, comiendo en banquetes, de fiesta, luciendo grandes peinados, haciéndose trajes. Así nomás vivían, ¿no? Entonces, lo que quería Robespierre era que venga a París y que viva en París, en donde está todo el caos y toda la crisis, para que se diera cuenta de que tenía que tomar acción. ¿Por qué quería hacer esto Robespierre? Porque Robespierre, al principio, lo que quería era una constitución, es decir, una carta magna, lo que después se conoce como la Carta Magna, pero quería una monarquía constituyente. O sea, quería que haya rey, pero que el rey no tenga todo el poder que tenían los reyes, ¿no? Sino que lo que quería era que haya rey, sí. Todo el mundo quería que haya rey y nadie iba a matar al rey. Después le voy a decir por qué no. Pero Robespierre lo que quería, y todos los jacobinos estaban de acuerdo, también hasta cierto punto, ¿no? Danton, por ejemplo, Danton decía sí, monarquía, o sea, rey, pero con constitución. Sí, o sea, la Constitución, se cumplen las leyes. La Constitución, o sea, en la Carta Magna están los derechos del hombre. Bueno, el rey ya no podía venir y decir, córtale la cabeza a este porque me miró mal. No, pues ya no. Ya había una Constitución. Entonces, eso era lo que quería. Entonces, lo que quería Robespierre era salvar al rey. Quería que el rey viniera y se diera cuenta y tome acción. Entonces, pero el rey no quería. No, yo no abandono Versalles ni cagando. Entonces dicen, vamos a ver. A ver, el buenas, Johan Salinas. Los reyes estaban sometidos desde el principio. Dice John, puta, hay tantos comentarios. John Renzo Pachari, desde principios del siglo XVIII había un tal Voltaire y Rousseau, claro, pues son anteriores a Robespierre, quienes visionaban, según ellos, un mundo más justo. Los reyes estaban sometidos al Papa Gil John Menso, dice Javier Castro. John Salas, buenas, delirios, rey del dolor sobre el hielo. Santiago Tuesta, delirios, King of Pain. King of Pain. Ah, entonces, Pavel Yachayhuasi. Saludos a todos los que pueden ver esta transmisión. Como es, la otra semana salimos al aire. Hola, delirio, dice Dan RD. Ah, Dan RD, sí. Dorian, Dorian F. Dorian Fernández era el director. El gran Pavel, hagan más directos juntos. Dice. No le crean, entiende, se generó las condiciones para la revolución. Saludos al público de Delirios y vamos a estar en vivo la otra semana. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de ver esta transmisión. Estado de Derecho, Monarquía Constitucional. Hizo un grupo dirigido por Bebeuf que sí buscaba abolir a cualquier rey. La revolución fue dirigida por francés. Bueno, como se van a leer todos los comentarios, voy a estar acá hasta amanecer. Bueno, entonces lo que quería Robespierre era monarquía, pero con constitución. Entonces decía, traigan al rey. No, el rey no quiere venir. Entonces se arma, pues, ¿no? La gente va a Versalles en una marcha multitudinaria así de los cuatro suyos, más, van a Versalles y toman Versalles. Se meten al palacio, rompen todo, van con antorchas, se meten hasta el palacio, o sea, se meten al palacio, llegan a entrar a la recámara de la reina, le cortan, estaban con cuchillo, le cortan la cama, a la reina le destrozan la cama, la reina agarra a sus hijos y se va por otra puerta, y al final el rey dice, ya,
tranquilos, tranquilos. O sea, matan a la gente del rey, los matan. Les cortan la cabeza y los ponen en un palo. Y el rey hace un pacto. Dice, ya, está bien. Hace un pacto con Robespierre y dice, voy a ir a París. Está bien, voy a ir a París. Voy a abandonar Versalles. Versailles. Entonces ellos suben a un carro y es famosísima esa escena en la que el rey está yendo en su carro real, ¿no? Con la reina y con sus tres hijos. Tres hijos tenían, creo que tenían dos mujeres, la primogénita era mujer y un varón. Entonces van el rey, María Antonieta y sus tres hijos en el carro real y famosísima es esa escena en la que le ponen la cabeza de sus guardias reales y de sus amigos, ¿no? En un palo y lo ponen en el carro. Y entonces ellos llegan a París en el carro real, estaqueado con las cabezas de sus guardias y de sus primos, sus familiares creo, que estaban ahí. Que el pueblo encuentra y les corta la cabeza, ¿no? Todo esto auspiciado por Robespierre, ¿no? Entonces llegan a París y se instalan en el palacio, no me acuerdo cómo se llama el palacio, es famoso también, de París. Y ya, bueno, dicen, bueno, ya, ¿qué cosa quieren? Ya vine a París, pues ya, entonces, ¿no? Y ahí, pero para que eso suceda, la toma de la Bastilla, la toma del Palacio de Versalles, todo eso, ese fue el famoso mito, ese mito de que la reina María Antonieta dijo que le dijeron, el pueblo no tiene pan para comer. Ah, entonces si no tienen pan, que coman pasteles, ¿no? Ese es un mito que muchos dicen que sí lo dijo, que no lo dijo. O sea, al final no se sabe, ¿no? Es un mito eso. Bueno, luego de esto, ya con el rey, ¿no? en París, ya Robespierre tenía pues casi un poder bien grande, ¿no? Entonces, él nombra como ministro de Finanzas a Jacques Necker, es decir, como decir eh, el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Finanzas era él, ¿no? Y bueno, ya mataron casi pues a todos, ¿no? Y ahí sale el famosísimo Jean-Paul Marat, que es el Jean-Paul Marat, es como, como el ministro de la propaganda, ¿sí? ¿Se acuerdan? El ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Ya, Marat era como el ministro de la propaganda de Robespierre. Era, o sea, al principio Robespierre decía hay que hacer prensa libre. ¿Por qué había prensa solo del rey? ¿No? Porque el rey decidía, entonces él decía, no, prensa libre. Cuando cae la Bastilla, cuando cae Versalles, ya empieza a decir, no, tiene que haber prensa revolucionaria, nada más. Y ahí sale pues Jean-Paul Marat, que Jean-Paul Marat era un tipo muy hábil que dirigía el periódico. Era un periódico que salía, que se llamaba El Hijo del Pueblo, algo así. Algo así, sí. El Diario del Pueblo, El Hijo del Pueblo se llamaba. Y en ese diario él, o sea, mandaba, sus textos eran convencedores, pues, o sea, uno ignorante así del pueblo leía eso y decía, vamos a hacer la revolución de todas maneras, ¿no? Era una prensa subliminal, te convencía, ¿no? Y ese era el gran Jean-Paul Marat. Ah, ya, el palacio era el Palacio de las Tullerías, creo. No, el Palacio de las Tullerías, donde meten al rey y
a María Antonieta. Entonces, en este lapso de tiempo, ¿no? Como María Antonieta, ustedes saben, María Antonieta era austriaca, era una archiduquesa austriaca que se había casado con el rey, por eso ahora era reina de Francia, pero ella era austriaca. Entonces el rey de Austria dice, oye, mi hija no va a estar ahí, la pueden matar. Entonces trata de rescatar a su hija. Entonces ahí se crea la famosa guerra entre Austria y Francia. Entonces Austria dice, no, devuelvan a la archiduquesa, no vamos a devolver. ¿No? Robespierre se niega. Ya Robespierre era el que controlaba todo ahí el Congreso y los girondinos habían quedado ya relegados. Nunca se pudieron reconciliar. O sea, había uno que incluso dijo, yo pretendía sentarme un día a la izquierda, porque ahí no había el escaño ese, no, ahí se sentaba donde tú quieras. Entonces, yo pretendía sentarme un ratito, un día a la izquierda, al otro día a la derecha, al otro día a la izquierda, pero no pude. Tuve que sentarme siempre a la derecha porque me votaban. O sea, era una cosa así, imposible, una reconciliación imposible, ¿no? Entonces, el rey y la reina en el Palacio de las Tullerías. Y ahí sale el famoso duque de Brunswick. El duque de Brunswick es el que la termina de cagar. El duque de Brunswick era un duque de Austria, ¿no? Y Austria ya estaba tomando partes de Francia. Y el ejército francés fue a replegar a la frontera entre Francia y Austria. Entonces el duque de Brunswick, Carlos Guillermo Fernando de Brunswick se llamaba. ¿Ya? En ese tiempo ya Robespierre nombra como ministro de Justicia a Danton, ¿no? Entonces Danton ya era el que administraba, ya Robespierre y Danton tenían todo el poder ya. Entonces el duque de Brunswick, al ver que ya Robespierre tenía todo el poder y ya Guillotin, ¿no? Que era un médico, y habían encargado de hacer la guillotina. Y ahí Robespierre mandaba a justiciar a todo el mundo que quisiera, o sea, le mandaba a cortar la cabeza así. Había hecho una ley en la que todo aquel que esté en contra de la revolución tenía que pasar por la guillotina, sí, tenía que ser decapitado. No podías estar en contra de la revolución. En verdad, ni el pueblo, ni Robespierre, ni Danton pensaban matar al rey, porque un rey no se puede matar, pues. Un rey es el representante de tu país. O sea, si hubiera un rey en Perú, por ejemplo, tú no lo podés matar a tu propio rey. O sea, no sé si entienden. O sea, no es que soy comunista y por eso... No. Escucha. Un rey no es como decir un opresor nada más. ¿Ya? No importa lo que diga Jaimito, no importa lo que diga ningún comunista. Un rey no se puede aniquilar así nada más como así. Un rey, lo que pasa es que aquí en Perú no hemos tenido reyes, por eso es que, o sea, como peruanos no tenemos ese sentimiento, pero un rey es como decir la bandera del Perú. O sea, tú no puedes quemar tu bandera, por ejemplo. Primero que está prohibido. Y segundo que, o sea, no puedes quemar tu bandera, pues, porque inmediatamente alguien te ve, eres un paria en tu propio país. Y también eres, ¿no? O sea, alguien que está quemando su propio símbolo patrio. O sea, no tiene ningún sentido. Y aparte que es una cosa de locos, ¿no? O sea, porque el rey es como la representación de tu país, es como tu bandera, tu himno nacional, tu camiseta de fútbol. No puedes. Pero ¿qué pasa? Es una persona, el rey es una persona. Entonces, ¿qué pasaba? Que el duque de Brunswick, ya por la guillotina Robespierre estaba mandando
al mes morían 800 en la guillotina, ¿no? El duque de Brunswick manda una carta a Robespierre. Y Robespierre era el dueño ya prácticamente del Congreso. Entonces, en la carta decía, miren, si ustedes no devuelven a la reina, vamos a invadir todo. Y en la carta, este idiota del duque de Brunswick le manda cosas diciéndole, nosotros ya sabemos por dónde están yendo. Entonces Robespierre se da cuenta, ¿no?, con los generales, de que los austríacos conocen las posiciones de los ejércitos franceses, pero de una manera en la que ellos dicen, pero ¿cómo puedes saber en dónde están nuestras posiciones? ¿No? O sea, hay un soplón, pero no puede ser. Entonces Robespierre llega a la conclusión de que la soplona es María Antonieta, que ha estado mandándose cartas con sus familiares austriacos. Y es ahí donde dice, aquí hay traición de parte de María Antonieta. Pero en verdad, o sea, digamos, el rey y la reina estaban como secuestrados, ¿no? En verdad, pues, María Antonieta era austríaca. O sea, ella en verdad, pero claro, era reina de Francia, pero era austríaca. O sea, en verdad se podría decir que era una traición si está tu país natal en guerra contra el país en el que estás, y complicado. Pero si el rey traicionaba, ahí sí, porque el rey sí es francés, pues, ¿no? Entonces, estaban como secuestrados, el rey comete una equivocación tremenda. Dice, Luis XVI dice, me voy. Agarra, hace un plan, ¿no? Se viste de incógnito, se crea documentos falsos y se va con María Antonieta y sus 3 hijos, se fuga del Palacio de las Tullerías en un carro y se va. Se fuga. Es decir, el rey está fugando de París. El rey de Francia se fuga de París. Entonces, cuando se están yendo, logran salir de París. Pasan un montón de kilómetros, porque París hasta Austria eran como algo de 200 kilómetros, algo así es. O 150, algo así. No es tanto. Pero claro, había que sortear un montón de cosas hasta que llegaron cerca a París, a un poblado que no me acuerdo cómo se llama, cerca a París, sí. Habían pasado un montón de obstáculos, lo habían hecho bien, hasta que llegan y hay llegan de noche, así de madrugada, en su carro, ¿no?, con su caballo, llegan a una posada y dicen, bueno, vamos a pasar aquí la posada. Entonces viene el posadero y dice, ustedes, sí, no, nosotros somos tal incógnito, venían con documentos falsos, pero el posadero lo reconoce. Y dice, no, no, aguanta. Tú eres el rey, mano. Y esta es la reina, pues yo los conozco, yo los he visto en París. Y estos son los 3 príncipes. No, aquí hay algo. Entonces el rey dice, ahí comete el más grande error. No, no se queda y dice, sí, yo soy el rey, ella es mi esposa, la reina, y queremos pasar aquí. Porque él pensaba que en ese pueblo lo iban a coger y le iban a dar la mano para que... Ya estaba como a 30 kilómetros de Austria. Ya estaba cerca, como a 20 kilómetros estaba. Entonces, al día siguiente se arma un revuelto en el pueblo, pero aquí está el rey en el pueblo, está en la posada de este. No, entonces la gente se reúne y el rey sale y el imbécil cree que le van a dar la mano para que se escape. Y la gente dice, no, 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 llamen a Robespierre, llamen al Congreso, no, este se quiere escapar. No, no, pero la cosa es que viene el ejército y dice, ¿qué pasa aquí?
No, llamen a Robespierre. Robespierre dice, tráiganmelo inmediatamente. Lo llevan de vuelta a París. A él, a María Antonieta y a sus hijos. Y ahí ya se pudrió todo. ¿Por qué? Porque ya el rey, o sea, era como que tu bandera te ha traicionado. Ya el rey era visto como un traidor. Este se quiso escapar a Austria. Estamos en guerra con Austria y este pendejo se quiere escapar. A Austria. Es un traidor. Se jodió. Ya llegó, lo metieron al Palacio de las Tullerías, ya preso, ya ahí sí ya no se podía, no, preso, y Robespierre ahí se consumó. O sea, ya no había rey ya, porque ya el pueblo no veía, pues este rey es un traidor. ¿No? Ya el pueblo ya no veía al rey como su rey, ya lo veía como un traidor. Y a María Antonieta ni hablar, porque Antonieta era austriaca y había, no, ya ni hablar ya. Entonces, ¿no? Le dice a Danton, que es el ministro de Justicia, ¿qué hacemos? ¿No? Y mientras tanto Marat metía el dengue. Marat metía el dengue, sí, hay que matar al rey, salían los periódicos y el rey es un traidor, se ha querido escapar, nos ha querido traicionar. O sea, imagínate, o sea, tu rey, ¿no? Tú estás peleando una guerra con Austria, es como acá ya, suponte que hay un inca en el Perú, hay un inca. Entonces empieza la guerra con Chile, porque la esposa del inca es una chilena. Bueno, ya. Empieza la guerra con Chile, entonces, pum, se matan todos en Tacna, los chilenos avanzan, los peruanos avanzan, están en eso. Y, ¿qué no es el Inca? No, se fugó. ¿Cómo? Se fugó con su esposa chilena y están a 10 kilómetros de Chile, en Tacna, ya se quieren ir. Puta, traes al Inca y acá lo decapitas, ¿no? No, es un acto total de traición. Ya no había rey, ya ese rey ya no valía nada, ya. Entonces, ¿no? Hacen el juicio, ¿no? Y Robespierre pues lo destroza, el rey era un imbécil, no sabía ni hablar, no le estoy diciendo que era uno que no estaba preparado para dirigir nada, ¿no? Entonces Robespierre convence a todo el mundo, el rey debe ser ejecutado. El rey va, lo mandan a la guillotina, lo llevan en su carro real, lo suben a la guillotina y le cortan la cabeza. Marat no duró mucho tiempo, porque la famosa Charlotte Corday, que se escribe Corday, Charlotte Corday, Marat era un tipo que era un escritor tremendo, pero él tenía una enfermedad porque él había sido vagabundo. O sea, ahí la gente bien vista por el pueblo era la gente que venía del pueblo. Robespierre, Danton, Marat, ¿no? Porque Marat había vivido en las cloacas de chico, ¿no? No tenía casa, era un indigente. Entonces, como había vivido así en la calle, en las cloacas, había dormido en la peste, había contraído una alergia, una enfermedad en la piel que lo obligaba a tomar unos baños en la tina. Estaba como 4 o 5 horas ahí en la tina, en unas tinas con unos baños herbales que tenía que tomar, porque tenía una alergia en la piel. Vamos a ver los comentarios del superchat. Puta, no han mandado superchat. Entonces, el capitán España, el rey Garcilaso tenía los incas, eran los reyes. Bueno, vamos a terminar con esto, ¿ya? Entonces, Charlotte Corday era, era una chica que estaba a favor del clero y de la corona, que era famosa porque, se hizo famosa porque fue y le dijo a Marat, tengo una lista de traidores aquí que están contra la revolución. Y Marat le dice, ya, ven a mi casa. Se van y famoso es el cuadro ese de Marat, en el que está tirado así en plena escritura en un papel y porque va Charlotte Corday y le clava un puñal en el pecho y lo mata. Y Robespierre aprovecha esto, bueno, a Charlotte Corday le corta la cabeza en la guillotina, ni habla, ¿no? La manda a guillotinar y aprovecha para endiosar a Marat.
Es por eso que Marat es como el padre de la prensa en Francia, algo así, ¿no? Marat es como un dios de la prensa. ¿Por qué? Porque murió asesinado por una mujer que era partidaria de la derecha, ¿no? Entonces ahí, por eso, la derecha y la izquierda. Esta Charlotte Cordera de derecha y va y mata a Marat, que era de izquierda. Entonces ahí se crea el famoso mito de Marat, ¿no? Todos los que van en la prensa, ¿no? Marat que murió por la prensa, ¿no? De ahí sale una figura famosa de Hebert, Jacques René Hebert, que por eso es que a los de la izquierda se les dice, cuando son izquierda radical, se les dice los radicales, porque Hebert es el primero que dice, miren, aquí lo que vamos a hacer, ya el rey le habían cortado la cabeza, a María Antonieta se demoraron en cortarle la cabeza, pero se la cortaron también, o sea, la tuvieron presa y, ¿no?, le quitaron a sus hijos, y sus hijos, bueno, después los torturaron y los mataron también de hambre, los torturaron de hambre y los mataron de hambre, y a María Antonieta, que ya murió como a los 30 y tantos años, y se veía como de 50 ya, porque se había envejecido con todo el estrés, María Antonieta le hacen el juicio, la declaran culpable de traición a Francia por haberse carteado con sus familiares en Austria. Al rey lo condenaron por traición, obviamente por querer irse a Austria. Y a María Antonieta la condenaron por traición también. La diferencia es que a María Antonieta la llevaron en un carro abierto, como de preso, y a su rey se lo llevaron en un carro real. Pero a María Antonieta la llevaron en un carro abierto, de preso, en todo, le tiraban fruta, todo. Y la llevaron y le cortaron la cabeza y chao, se acabó. Una vez que, ¿se acuerdan que yo le dije que Robespierre lo que quería era monarquía constitucional? Cuando sucedió el incidente del rey que se quiso escapar, Robespierre dijo no más monarquía constitucional. Constitución nada más, Carta Magna, Congreso, se acabó la monarquía. Y uno de los que estaba en contra de eso era Danton. Danton decía, no, tiene que haber rey. De todas maneras, bueno, nombramos a un heredero, algún familiar de la corona, pero no vamos a dejar a Francia sin rey. No, Robespierre, ya los girondinos se habían desaparecido. Robespierre se la había ingeniado para acusar a la mayoría de los girondinos de traición y les había cortado la cabeza, y los que habían sobrado se habían escapado. Entonces toda Francia era de Robespierre. Y Danton se le opuso, porque Danton decía, no, tiene que haber un monarca, pero con constitución. Ya Robespierre cambió de opinión y dijo, no, porque las revoluciones se hacen en el camino, pero no es un manual, ya les he dicho. Y dijo, no más rey, se acabó. No, decía Danton. Bueno, y Robespierre se las ingenia para acusar a Danton de traición. Le hace el juicio y lo declara culpable. A la guillotina, Danton. Entonces, cuando Danton lo llevan a la guillotina, famosa es su frase, ¿te arrepientes de algo, Danton? Dijo, sí, y lo único que me arrepiento es de irme antes que esta rata de Robespierre. Le cortan la cabeza a Danton y Robespierre queda solo con el poder. Ahí sale Hebert, Jacques René Hebert, que es el primero que dice, no, lo que tenemos que hacer ahora no solamente que no haya rey, sino que hay que descristianizar a Francia. O sea, ya no solamente no nobleza, sino no al clero. O sea, rompemos relaciones con el clero, rompemos relaciones con el papa, con el papado, con el Vaticano. Acá no hay más curas, no hay nada más. ¿Se acuerdan que decían jacobinos porque se reunían en el templo de los monjes jacobinos? ¿No? Ni siquiera eso, o sea, ya jacobinos de nombre nomás. Somos la izquierda que ya tenemos todo el poder. Y la izquierda tuvo todo el poder con Robespierre. ¿Por qué? Porque ellos eran los capitalistas. O sea, la izquierda nació siendo el
el bloque de los grandes capitalistas de Francia. Claro, ellos eran el bloque de los grandes capitalistas franceses. Y en el otro bloque estaban el clero y la nobleza, que desapareció por último. Entonces solo reinaron ahí los jacobinos. Y Hebert quiso descristianizar Francia. ¿Qué se hizo para esto? Se hizo un nuevo calendario, por ejemplo. Ya no era enero, febrero, marzo, no. Hicieron otro calendario, eran como de 10 meses, no, como de 20 meses. Bueno, era otro calendario, una locura. Y según las estaciones, ya no era ya no había Navidad, no, nada ya, o sea, era otro calendario. Y desaparecieron el domingo, eran 10 días a la semana, no había domingo. Porque domingo era pues el día de descanso de Dios, cuando ya no había más domingo. Las iglesias se empezaron a desactivar, ¿no? Entonces la gente estaba medio confundida. Eso no sobrevivió, pues al final, ¿no? Ustedes ya saben. Pero eso fue lo que lo llevó a Robespierre a su debacle. ¿Por qué? Miren esta fecha. Esta fecha es clave para la revolución, la post-revolución. 6 de junio de 1794. Robespierre quiso celebrar el Festival del Ser. Y aquí entra una cosa bien importante. Bien importante. ¿En qué se basa Robespierre? Se basaron Robespierre, se basaron Danton, se basaron Marat, se basaron todos ellos. Hebert también. ¿En qué se basaron los girondinos, los jacobinos, los de izquierda, para hacer esta revolución de esta manera? Se basaron en el discurso del método de Descartes. El discurso del método es de principios de los años 1700. Claro, en el principio de los años 1700, el discurso del método es de 1716 o 36, algo así. Obviamente Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Pero, ¿por qué digo que el discurso del método? Porque Robespierre quiso hacer el Festival del Ser, así le llamó, del Ser Supremo, ¿no? ¿Quién era el Ser Supremo? El hombre, pues. ¿Por qué? Porque él hizo incluso un monumento en la plaza principal de París, hizo un monumento de la diosa Razón. Y le dijo, esta es la diosa Razón, ya no vamos a adorar más a Dios cristiano, Dios judeo-cristiano, Dios judío, no. Ahora vamos a tener a la diosa Razón con nosotros. Si usted quiere seguir con este video, puede enviar su yape a este número o puede enviar su super chat. Puede enviar su super chat. O si ya está viendo este video después y no en vivo, puede enviar su super yape a este número que va a entrar en este banco BCP, ¿no? El dinero va a entrar ahí y luego yo me lo voy a chupar. Me voy a chupar esa plata que va a entrar aquí al BCP y vamos a ver los comentarios. Vamos a ver si hay algún super chat. No hay ninguno más. Pero vamos a ver aquí. Sergio Luna dice, por fin acertó algo. El capitalismo es la mamá de la izquierda. Claro. Pero el capitalismo es de izquierda. A ver, Kike Skunk. Saludos desde Rusia. Uy, está en Rusia. Bien. Eder Alba dice, termina, pues, que ya quiero dormir. Duerme, pues. Duerme, viejo bóveda, le dijo Mantequilla. ¿Cómo que viejo bóveda? Un viejo bitoche, como más le guste. Mr. Mick, los hispanistas están resentidos con San Martín, Bolívar y los masones anglosajones. Ya pasaron 200 años y siguen traumados. Piensan que Netflix es una plataforma para la leyenda negra. Edu Rivera, ¿por qué te pintan las uñas? ¿Eres chivo? ¿Qué es?
el Capitán España, bueno, no han mandado superchats. Entonces, no voy a ir de aquí hasta que manden otro, ¿eh? Bueno, llega, ¿qué estaba diciendo? Allá, y se hace el festival de la diosa razón. La diosa razón. Hace un monumento a la diosa razón, que está una mujer así. ¿Por qué? Porque Descartes ya había sacado en el discurso del método la centralización de Dios. Ya no era necesario a Dios para explicar el mundo ni el comportamiento humano, ¿no? Porque Descartes decía que era la razón la que se justificaba a sí misma. El famoso pienso luego existo, ¿no? Entonces, de Descartes es el que pone a la subjetividad humana en el centro y saca del centro la subjetividad divina, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no es necesario de Dios para explicar todo, aunque Descartes no elimina a Dios, ¿no? Más bien lo justifica, ¿no? Y más bien declara que sí existe Dios, que, bueno, ya ustedes saben la manera en la que Descartes lo hace, ¿no? Pero él es el primero que pone la subjetividad humana en el centro, al decir que eh, no se puede dudar de que se duda, ¿no? Pero para dudar necesitas conciencia, no necesitas a Dios. El primer punto de partida es la conciencia humana, ¿no? Eso es Descartes. Entonces, como estos eran unos ilustrados, y obviamente van a leer a Descartes porque es su filósofo, Descartes era francés, entonces ahí está, esa es la justificación, ¿no? Y es por eso que ellos tienen toda la teoría. El rey no tenía ninguna teoría, pues el rey era que había sido nombrado rey a los 16 años, no, a los 23, y que pues, el rey estaba jugando cartas, comiendo pasteles. ¿Qué vas a ver por el rey de Descartes? ¿No? El pueblo fue Robespierre, Danton, Marat, Hebert. Ellos fueron los que se nutrieron de la filosofía para tener la teoría para hacer la revolución, ¿no? Por eso es que Descartes, en el discurso del método, ya le está cortando la cabeza a Luis XVI 60 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está justificado, esa es la teoría, pues, de la revolución. Igual Marx es la teoría de la revolución del proletariado. La revolución francesa se hizo con la teoría de Descartes. Bueno, pero el que no sabe lo ignora todo esto, no sabe de qué estoy hablando, no tiene ni idea, es libertario. Eso, bueno, los libertarios no tienen idea de qué cosa estoy diciendo, ¿no? Obviamente, en este momento, ¿no? Si estarán ahorita, pues ya se les secó el cerebro, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así estamos, viviendo en este mundo, ¿no? Entonces, les había dicho que esta fecha es bien importante, 6 de junio de 1794, post-revolución, ¿no? Robespierre se viste con una túnica así blanca, hace un monumento a la diosa razón, hace un decorado de un monte en el centro de la plaza, convoca a toda la gente, hoy es el primer día, hoy es el día del Ser Supremo, ¿no? Y él se baja con una túnica así como si fuera un dios, sale del decorado de una montaña y empieza a hablar su discurso. Entonces ahí la gente, ese fue un gran error, porque ahí la gente dijo, este se cree otro rey. No estábamos diciendo que ya no iba a haber rey y ahora este se cree. No, ¿sabe qué? Fuera Robespierre. Ahí se ganó un montón de enemigos. Y donde la terminó de cagar fue cuando después, ya, bueno, Danton estaba asesinado, pero después, ¿no? La gente, a partir de ese evento, se le empieza a voltear. No, ya Robespierre te ha vuelto loco,
No, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer que tú eres que se te cree Dios? ¿No? O sea, había traicionado las ideas por las que la revolución había llegado. Pues. Él prácticamente con esa imagen se dio, dijo, parecía que él quería ser el nuevo rey, el nuevo Dios. Entonces dijeron, no, 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 no Robespierre. Y Robespierre comete ya el último, ese fue el último clavo de su ataúd. El último error que cometió. Y ese o sea, era un tipo que ya estaba tan empoderado que ya se fue, pues, se le fue la lanza, se fue lanza ya, pues, como dicen los muchachos, se fue lanza, o sea, no sea lanza, fue barrio, ¿no? O sea, ya luego se fue lanza ya. Y cometió su último error, porque se fue de lanza, sacó un papel, no sacó un papel, dijo, tengo una lista de traidores, somos 100 traidores, una nueva lista que me han dado. En esa lista hay muchos de los que están aquí en la asamblea. Y mañana voy a traerla. Ese fue, porque todo el mundo se sintió amenazado y dijo, oh, no, 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 este está loco, ahorita me trae una lista y estoy yo y me va a cortar la cabeza. No, no, está loco. Guillotin, el que inventó la guillotina, también muere en la guillotina. Es el mismo que inventó la guillotina. Bueno. ¿No? Ese es un dato anecdótico porque se le volteó a Robespierre también. Robespierre va con su hermano y con otro, bueno, con su gente, ¿no? Porque Robespierre siempre hablaba con su gente, sus fieles, se van al hotel. Robespierre vivía en un hotel ahí, ¿no? Y se van a dormir. Y al día siguiente, en la mañanita, van los soldados de la asamblea. No dejan ni siquiera ya al día siguiente que Robespierre llegue a la asamblea, al Congreso. Entran los soldados y ahí sucede, o sea, ya toda la asamblea se le había volteado a Robespierre, pero aquí sucede una cosa bien, digamos, ya empieza un mito ahí, porque el hecho es este, cuando llegan los guardias, ¿no? Encuentran a Robespierre con la mandíbula destrozada, porque le había caído una bala que le había entrado por acá y salió por algo así, y la mandíbula estaba rota, y él estaba tirado sobre su escritorio así, estaba como, o sea, tenía un papel, le había manchado la sangre en el papel, le estaba escribiendo, y había estado firmando, porque se nota, porque en el papel dice Ro, y ahí quedó. Se había estado firmando eso, ¿no? Pero él estaba así tirado. Su hermano había saltado por la ventana y al caer, creo que eran 3 pisos, creo, se había roto las piernas o los tobillos y estaba herido en la calle. Y había una tercera persona que era un amigo de Robespierre que estaba tirado en el suelo muerto con un impacto de bala en el pecho. Así encuentran la escena, los soldados en la corte dicen, ¿qué ha pasado aquí? Ha venido alguien y nadie sabe qué pasó, ¿no? Parece entonces que le habían mandado a unos sicarios a matarlo. La cosa es que recogen a su hermano lo mandan a la guillotina, ¿no? Al muerto, bueno, ya, y a Robespierre lo llevan a la mesa de la asamblea donde él daba convencía, porque ellos tenían un comité, en donde también estaba Danton, pero era un comité que decidía todo, eran como 10 personas. Las 10 personas, las decisiones de las 10 personas, Robespierre llegó a tener tanto poder que él dijo, la asamblea ya está bien, son como 1000 huevones, pero yo voy a hacer aparte un comité. Y este comité va a decidir las leyes de la Constitución. En ese comité eran 10 nada más. Estaba él, que él dirigía el comité, en una mesa, en un cuartito así, una mesa, ahí se reunían. Estaban 10, incluido él, que él era el que dirigía el comité, y habían 10 que eran fieles a él. Entre esos estaba Danton, que después él traiciona a Danton. Cuando le cortan la cabeza a Danton, Robespierre no va a presenciar
la muerte de Danton. No, no se atreve, porque era su amigo, porque ellos habían estado desde el principio en la revolución y como Danton se le voltea, Robespierre le acusa de traición y lo mandan a la guillotina, pero eso sí, Robespierre no se atreve a ir a la ejecución de Danton, ¿no? Ya no puede más. Hay un comentario, creo, a Tony Tano. Saludos desde Arequipa. Ah, ya estás en Arequipa. Ya estás en Arequipa, Tony Tano. Bien. O no sé. Bueno. El tema es que lo llevan a esa misma mesa donde él dirigía el comité y lo echan ahí herido con la mandíbula rota. Y se burlan de él. ¿No? Mira, ahí está. ¿Dónde llegaste a estar, Robespierre? Ahí dirigías tú tu comité, en tu misma mesa donde dirigías el comité, ahí te hemos traído. Eso fue vergonzoso para Robespierre, ya solo esperaba la muerte porque no podía ni hablar por la mandíbula rota, o sea, ya estaba muerto prácticamente, ¿no? Pero el juicio se demora como 10 meses. O sea, 10 meses todavía vivió Robespierre. Lo mandan a la cárcel. La cárcel se llamaba La Consequiere. No sé pronunciar el francés porque no hablo francés. Consequiere, algo así, ¿no? En español era la consejería, ¿no? O sea, era una cárcel que se llamaba la consejería, pero no era cárcel en verdad. Era como donde ahí llevaron a María Antonieta, pues. Al rey también lo llevaron ahí antes de ejecutarlo. A María Antonieta también la llevaron ahí en todo lo que duró su juicio, que fueron como varios meses. Y ahí vivió María Antonieta sola, sin sus hijos, en la consejería, la consequiere, algo así se llama en francés. Ahí mismo, en la misma celda porque no era una cárcel, era una cárcel, pero era una cárcel especial para gente así ¿no? Entonces, ahí mismo, en la misma celda donde estaba María Antonieta, ahí mismo llevaron a Robespierre. Y ahí mismo lo metieron con ¿cómo se llamaba? Luis Antoine León de Saint-Just. Acuérdense este nombre, Saint-Just. Él le decían el arcángel del terror, porque era como en el régimen nazi, ¿se acuerdan que había el ángel de la muerte? ¿Se acuerdan? Hitler tenía, ¿no? Al ángel de la muerte, ¿cómo se llamaba? Que lo llevaron a Israel a juzgarlo, ¿cómo se llamaba? Que dirigió a Auschwitz, era el director de Auschwitz. No sé cómo se llamaba, a ver en los comentarios de repente hay alguien que se acuerda. Bueno, no hay. Ahorita se me fue el nombre, bueno. Saint-Just, Luis Antoine León de Saint-Just, era el ángel de la muerte. O sea, él era un encargado que iba por la calle así. Era como... O sea, la revolución tenía 1000 ojos y 1000 oídos. O sea, te escuchaban a ti hablar en contra... No, la revolución, mira, me parece que te metían preso y de ahí a la guillotina. Así. Llegaban a ejecutar 800, 900 personas al mes en la guillotina. Porque, ¿no? Había como una policía secreta que iba así, a las fiestas, así, que le escuchaban decir, lo acusaban, iba a la mesa de Robespierre, este nombre, estos son los traidores, pin a la guillotina. Y Saint-Just era uno de los que era director de eso, pues, ¿no? No sé si en los comentarios. No, Joseph Mengele, el gato Simpson, dice, canceló el mensaje, pero Joseph Mengele era el doctor muerte. Mengele no era el que dirigía a Auschwitz, el director de los campos de concentración, ¿cómo se llamaba? Sí. Bueno, no me acuerdo. Se me fue el nombre, pero es famosísimo.
Bueno, el tema es que llega, usted también puede traer su video contratado al mundo escribiendo a este número telefónico 972-847-038. Aquí usted manda su mensaje y no es Mengele. Mengele es un doctor. Este no era doctor, este era un tipo que era el director de Auschwitz. Bueno, no era Mengele. Heinrich, no, ese no es. Bueno, ya después me voy a acordar. Era, ¿cómo se llamaba? El ángel de la muerte, pues. Elmer Huertas, ahí está. Ese. Elmer Huertas es el doctor Muerte. Ese es el doctor Muerte. Elmer Muertas. Ese pendejo de mierda. Bueno, estoy esperando que hagan su yapeo a este número. O sea, yo vengo aquí y estoy viniendo para los yapeos. A ver. No es Mengele, estoy diciendo. Mengele es el doctor Muerte. El ángel de la muerte era no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Parece que tantos nombres que hay. El doctor Mengeche. Claro, el doctor Mengeche. Bueno, Sanjus es encerrado con Robespierre en la misma celda. Los dos esperan la guillotina, ¿no? Le dicen, bueno, después de 10 meses duró ese juicio a Robespierre. Ya el poder lo agarraron otros, ¿no? Y ya después de ahí viene Napoleón, ¿no? Y Napoleón se nombra ya después emperador de Francia. Bueno, ese es otro, ese como decía, ya son otras 2 horas, son otros 100 pesos. Pero en la misma celda estaba Sanjus y Sanjus en la muestra, ¿no? Habían hecho ahí en la celda, ¿no? En la cárcel, la consejería, habían hecho un monumento a la Carta Magna, que eran unas piedras así escritas, ¿no? Y Sanjus le dice, bueno, vamos a morir, no hay nada que hacer, pero al menos hicimos eso, ¿no? Demuestra el monumento a la Carta Magna, que está empotrado ahí en la pared de la consejería. El carnicero de Praga no es, miren, busquen en Google, dice doctor Sarsa, en Google dice que es Mengele, no. Pongan el director de Auschwitz, el director de la... Ya, pongan la solución final. ¿Quién fue el director de la solución final? Ya está. Ese es. ¿No se acuerdan esa película en la que Ben Kingsley lo interpreta? En la que él llega a estar en Argentina. Chespirito. No, Rudolf Hess, no. Rudolf Hoss, no. Rudolf Hess era un general. No, bueno. Ya después les voy a decir. El tema es que lo llevan hacia la justa allá con la mandíbula. Nunca se curó la mandíbula. Lo llevan y le cortan la cabeza a Robespierre. Se acabó Robespierre, a Saint-Just también lo ejecutan, ¿no? Y ahí termina la historia de Robespierre. Pero ahí termina la historia de la izquierda. No, porque la izquierda, ahí nació el nombre de la izquierda. Y luego de eso de la izquierda, ya llega hasta nuestras épocas, no, esas posiciones. Entonces, al principio, o sea, el origen de la derecha es los que defendían el clero y la nobleza. Y la izquierda, los que defendían a los capitalistas, a los gamonales, a los empresarios.
a los ricos. Esa era. Y en el centro quedan los indecisos. Esos son los que ellos le dijeron, bueno, los girondinos, los jacobinos, y los del centro eran los del llano, les decían. O sea, unos iban a Gironda, otros iban al monte jacobino, de los monjes jacobinos, y otros se quedaban ahí. Entonces, ¿no? Ellos le decían, ustedes no están indecisos. Sí, porque nosotros somos de París, somos del pueblo de París, o sea, no sabemos si nos vamos a ir para acá, para allá. Entonces eso les dijeron, ustedes son el centro. Pero ellos no tenían mucho poder porque eran menos, en los votos no sacaban nada, y aparte que no tenían pues un Robespierre, un Danton, que eran gente hábil, o sea, gente que te daba unos discursos impresionantes, grandes oradores, gente con poder, ¿no? Entonces ellos fueron desapareciendo o se fueron manteniendo ahí, pero no tenían gran poder. El poder empieza ahí con la izquierda francesa. Eichmann, ahí está, Jesús Suárez, dice Adolf Eichmann. Él es, pues, Eichmann era el que dirigió la solución final. Él era el ángel de la muerte. Este Saint-Just era como el Adolf Eichmann de la Revolución Francesa, ¿no? Adolf Eichmann, ahí está, ese es. Bien, Eichmann. ¿Quién no conoce a Adolf Eichmann? Ese es famosísimo. Él llegó a estar en Argentina, se fugó de Alemania, no lo atraparon allá, llegó a Argentina, vivió hasta viejo, y lo atraparon ahí, lo devolvieron a Israel y ahí lo ejecutaron, ¿no? Bueno, esa ha sido la historia de cómo llegó la izquierda al mundo. Ahora, es como cuando discutí con Henry en el programa de televisión, ¿no? Con buena cara. ¿Se acuerdan que yo le dije, no es lo mismo una palabra antes que ahora? Y dijo, ¿cómo es eso? Bueno, yo le di el ejemplo del ángel. No era lo mismo hablar de un ángel, ¿no? En la época medieval que hablar de un ángel hoy, pues, ¿no? Es la misma palabra, es la misma etimología, porque él me quiso venir diciendo, no, pero vamos a la etimología de la palabra, eso no te va a servir de mucho, pero está bien, puedes conocer la etimología de la palabra, pero eso no te va a servir para explicar lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque no sé de qué fue la discusión, de que decía, no, socialista, capitalista, ¿qué? Vamos a la etimología, no te va a servir. No es lo mismo decir un ángel, y él me vino, no, pues es una discusión jacobina, no. El ángel no es lo mismo decir ángel en una época del tiempo que en otra época, ¿no? Igual que ahora, no es lo mismo decir izquierda en la época de la Revolución Francesa que decir izquierda ahora, pues, ¿no? Ese es el origen de la palabra, es el origen, pero no es lo mismo pues ahora, porque ahora la izquierda es otra cosa. Ahora, izquierda y derecha, ¿no? Esos son los orígenes. Pero ya en el siguiente video, ya van a ser 2 horas, voy a ver qué cosa es la izquierda y derecha. Hoy ya hemos visto el origen, ¿ok? Con el origen que fue en la Revolución Francesa.